En este video voy a hablar sobre Roma, el periodo romano, sobre las ideas filosóficas de la época, los pensamientos más relevantes y demás. Te invito a quedarte hasta el final para entender todo lo sucedido en este tiempo. Ahora sí, empecemos. La civilización romana nació en la península itálica en el siglo VIII a.C. y terminó en el siglo V después de Cristo. Ellos explicaban la fundación de Roma por medio de la leyenda de Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron criados por una loba. Pero la ciudad surgió de la unión de varias aldeas habitadas desde mucho antes, existentes en las colinas de orilla del río Tíber. Roma se expandió más allá de la península itálica y desde el siglo I hasta el siglo V dominó el mundo mediterráneo y la Europa occidental mediante las tan importantes conquistas. Durante estos siglos, la civilización romana fue una monarquía en donde los que mandaban eran los reyes, una república y posteriormente un imperio en donde todo el poder estaba en manos de un emperador. La sociedad romana estaba dividida en tres grupos. Los patricios eran los nobles, quienes tenían mucho poder, eran políticos y militares. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, es decir, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y por último, estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Ahora sí, ya habiendo conocido el contexto del periodo romano, podemos entrar más en detalle sobre qué es la filosofía romana y cuáles eran la filosofía del momento. Primero, la filosofía romana era el pensamiento desarrollado en la antigua Roma, con textos en griego y en latín, diferenciándose de la filosofía griega porque dejaba de lado la especulación y el pensamiento sobre aspectos metafísicos, y centrándose en el eclecticismo y la vida práctica. En sus principios, la principal causa del pensamiento filosófico romano se debió a la élite romana, que traían sabios griegos para educar a sus hijos. Así, el pensamiento griego fue permeando la cultura romana en casi todos sus aspectos. De esta manera, la principal obra filosófica romana de influencia griega fue de Lucrecio Caro, quien intentó difundir en Roma el pensamiento epicúreo. Su doctrina estaba fundamentada en la búsqueda del placer, que no debía conformarse al cuerpo, sino debía ser también intelectual. Además, la felicidad era un sinónimo de ausencia de dolor o cualquier tipo de afección, existiendo un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo, que proporcionaba la serenidad. Pero el intento de Lucrecio no tuvo éxito. El epicureísmo solo alcanzó una difusión modesta entre grupos populares e intelectuales aristócratas que vieron en esa filosofía una vía de escape del mundo político en el que estaban inmersos. Posteriormente siguió la escuela estoica, que se había introducido en Roma por Panecio de Rodas, con la incorporación de aportes platónicos y aristotélicos, dejando así adaptada a las exigencias de formación cultural de las clases dirigentes de Roma. Luego llega Marco Tulio Cicerón, un filósofo, orador y escritor romano, que profesaba la filosofía estoica, dando un impulso decisivo a la difusión de la filosofía griega en Roma. Ahora sí, para entrar más en detalle, el estoicismo era un modo de pensar que comprendía una filosofía de vida, expresando que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajenos a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud, sin dejarse llevar por las pasiones. Además, no creían en ningún dios, sino que pensaban que todo estaba regido por un ser cósmico, que ordenaba el mundo e imponía un destino. Marco Aurelio, quien era un filósofo estoico y emperador romano, expuso sus concepciones filosóficas en forma de aforismos en su única obra, Meditaciones, quien en su interpretación del estoicismo pierde definitivamente los rasgos materialistas y adquiere un carácter místico religioso. Según Marco Aurelio, Dios es la base primera de todo lo existente y la razón mundial, en la que se diluye toda la conciencia individual después de la muerte del cuerpo, e incentiva a la práctica de un estilo de vida austero y renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Seguidamente del estoicismo, alrededor del año 240, comenzó a extenderse una doctrina filosófica desde Alejandría, llamada neoplatonismo, y el fundador
de esta doctrina parece haber sido Amonio Sacas, pero Plotino, quien era su representante más importante, fue el que difundió este pensamiento, que buscaba desarrollar y sintetizar las ideas de Platón. La doctrina central de Plotino era la teoría de la existencia de tres hipótesis o realidades primordiales: lo uno, la inteligencia y el alma. El principio de todo lo existente era la unidad absoluta, o sea, lo uno, realidad suprema de las que surgen todas las demás realidades por emanación. De esta manera, el primer ser emanado por lo uno es la inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Luego de la inteligencia engendra el alma y el mundo sensible, que es lo material, que veían como algo negativo. De esta manera, todo es Dios, porque es lo único que existe. Y al conocer el mundo que nos rodea, en realidad estamos conociendo al uno, o sea, Dios. Y por último, el responsable de recopilar todas las ideas del neoplatonismo de Plotino fue Porfirio, un filósofo neoplatónico y discípulo de Plotino, quien publicó la obra de Plotino, Eneadas, y su biografía de vida. En conclusión, podemos decir que a lo largo del tiempo hubieron varios pensamientos filosóficos importantes, y en este video se hablaron de los más relevantes, introduciéndonos en los pensamientos de la época y entendiendo sus puntos de vista.